Mi familia estaba celebrando el aniversario de mi hermana. Pero cuando fui al baño, una mujer se acercó y dijo, «Tu madrastra ha puesto algo en tu bebida». Cuando regresé, mi madrastra, Linda, sonrió. «Bebe», dijo. «Es un brindis especial». Mi padre, Robert, añadió, a la unidad familiar. Mi hermana, Scarlett, levantó su copa. «A nuevos comienzos», dijo. Así que secretamente cambié las copas con las de mi madrastra cuando ella no estaba mirando. 20 minutos después, todos estaban en shock. Soy Chloe, de 28 años, y he tenido una relación complicada con mi familia desde que mi padre se volvió a casar hace 5 años. Mi madrastra, Linda, de 45 años, es manipuladora y siempre ha resentido que mi hermana, Scarlett, y yo existiéramos antes de que ella entrara en escena. Scarlett tiene 30 años, está casada con su marido, Mike, desde hace 3 años, y acababan de celebrar su aniversario. Mi padre, Robert, tiene 52 años y es completamente ciego al comportamiento de Linda. Él piensa que ella es una mujer increíble que trajo luz de vuelta a su vida después de que nuestra madre murió hace 7 años. Lo que él no ve es cómo Linda sistemáticamente intenta sacar a Scarlett y a mí de los eventos familiares, hace comentarios pasivo-agresivos sobre nuestra difunta madre, y generalmente hace que cada reunión sea incómoda. La cena de aniversario se suponía que era una celebración. Scarlett y Mike habían reservado un comedor privado en un elegante restaurante italiano del centro. Solo iba a ser la familia, papá, Linda, Scarlett, Mike y yo. Scarlett había estado emocionada durante semanas, enviando constantemente mensajes de texto sobre cómo quería que todos se llevaran bien por una vez. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando Linda fue inusualmente amable conmigo esa noche. Elogió mi vestido, preguntó por mi trabajo e incluso sugirió que deberíamos pasar más tiempo juntas como hermanas. Las banderas rojas ondeaban, pero traté de darle el beneficio de la duda por el bien de Scarlett. La cena comenzó con bastante normalidad. Pedimos nuestra comida, hablamos un poco sobre el ascenso de Mike en el trabajo, y Scarlett compartió historias sobre su reciente viaje a Grecia. Linda parecía genuinamente interesada, haciendo preguntas y riendo en los momentos adecuados. De hecho, estaba empezando a pensar que tal vez estaba cambiando de actitud. Aproximadamente 1 hora después de la cena, Linda se excusó para ir al baño. Unos minutos después, sentí la llamada de la naturaleza y me dirigí al baño de mujeres. El baño del restaurante era de esos elegantes, de una sola ocupación, con una zona de descanso fuera de la puerta principal del baño. Mientras me lavaba las manos, oí voces en la zona de descanso. A través de la puerta parcialmente abierta, pude ver a Linda hablando en voz baja con una mujer que no reconocía. La mujer parecía nerviosa, miraba a su alrededor y hablaba en voz baja. ¿Estás segura de esto?, preguntaba la mujer. Absolutamente, respondió Linda, con una voz fría y decidida. Necesita aprender su lugar en esta familia. Un poco de vergüenza le hará bien. Mi sangre se heló. Me apoyé contra la puerta para oír mejor. El polvo se disuelve completamente, continuó la mujer. Empezará a sentirse mareada y con náuseas en 15 minutos. Tal vez un poco de dificultad para hablar. Nada peligroso, pero definitivamente vergonzoso delante de todos. Perfecto, dijo Linda. Y oí el crujido de un papel, presumiblemente dinero, cambiando de manos. Para cuando surta efecto, todos pensarán que ha bebido demasiado vino. Robert estará tan decepcionado de su comportamiento. Sentí que mi corazón latía con fuerza mientras las piezas encajaban. Linda planeaba drogarme para hacerme quedar mal delante de mi familia. La actuación de cambio de actitud había sido una trampa. La mujer salió por una puerta lateral, y oí los pasos de Linda dirigiéndose de vuelta a nuestro comedor. Esperé unos momentos, intentando procesar lo que acababa de oír, antes de seguirla. Cuando regresé a la mesa, Linda ya estaba sentada, con un aspecto perfectamente inocente. Mi copa de vino estaba exactamente donde la había dejado, pero algo parecía diferente. La iluminación dificultaba discernirlo, pero el vino parecía ligeramente más turbio que antes. Ya estás aquí, Chloe, dijo Linda con esa sonrisa fingida. Acababa de decirles a todos que deberíamos hacer un brindis especial para Scarlett y Mike. Scarlett sonrió. Qué dulce por tu parte, Linda.
Mi padre levantó su copa primero. A la unidad familiar, dijo cálidamente, mirándome directamente a mí y a Linda. Me alegro de que podamos reunirnos todos así. Scarlett levantó su copa a continuación, con lágrimas de felicidad en los ojos. A nuevos comienzos, dijo, y a tener la familia con la que siempre he soñado. Linda se levantó, sosteniendo su copa en alto. Y a Chloe, dijo, sin que esa sonrisa depredadora abandonara nunca su rostro, que siempre recuerde lo que significa la familia. Me miró directamente. Bebe, cariño. Es un brindis especial. Todos me miraban con expectación. Mi copa se sentía pesada en mi mano mientras miraba el vino potencialmente drogado. Los ojos de Linda estaban fijos en los míos, esperando a que diera el primer sorbo. En ese momento, tomé una decisión en una fracción de segundo que lo cambiaría todo. ¿Sabes qué?, dije, poniéndome de pie y acercándome a Linda. Tienes toda la razón. Esto es especial. Rodeé la mesa, fingiendo estar emocionada por el brindis. Linda, has sido una incorporación increíble a nuestra familia. Me posicioné justo al lado de ella, con nuestras copas juntas. Linda estaba disfrutando de lo que creía que era su momento de triunfo, completamente concentrada en verme beber. Estoy tan agradecida por todo lo que has aportado a nuestras vidas, continué, y con un movimiento fluido, fingí tropezar ligeramente, chocando con Linda. En la confusión de estudiarme a mí misma, rápidamente cambié nuestras copas. Linda estaba tan concentrada en su momento victorioso que no se dio cuenta. Su copa estaba ahora en mi mano, y la mía en la suya. Lo siento, estoy muy emocionada, dije, riendo. Brindemos por la familia. Todos levantamos nuestras copas y dimos un sorbo. Observé cómo Linda bebía una buena parte de su vino, mi vino original que ahora sabía que contenía la droga que había organizado para que yo consumiera. La ironía era absolutamente deliciosa. Nos sentamos de nuevo, y esperé. Linda estaba charlando animadamente con Scarlett sobre la planificación de la boda, completamente ajena a lo que acababa de hacerse a sí misma. Di un sorbo de mi nuevo vino, el original de Linda, limpio, e intenté actuar con normalidad mientras esperaba las señales. Unos 10 minutos después, Linda hizo una pausa a mitad de frase. Parpadeó un par de veces y sacudió ligeramente la cabeza. ¿Estás bien, cariño?, preguntó mi padre, preocupado. Solo un poco mareada, dijo Linda, tocándose la frente. Debe ser el vino que me está afectando más de lo habitual. 5 minutos después, sus palabras empezaron a ser ligeramente incoherentes. Scarlett, tu marido es un buen chico, dijo, con la voz suelta y desenfocada. Scarlett parecía perpleja. Linda, ¿te encuentras bien? Estoy perfectamente bien, insistió Linda, pero su voz se volvía progresivamente más incoherente. Solo feliz de estar aquí con mi maravillosa familia. En el minuto 20, Linda era un desastre. Se tambaleaba en su silla. Sus palabras eran apenas comprensibles, y se reía inapropiadamente. Todos en la mesa la miraban en shock. Linda, ¿cuánto has bebido?, preguntó mi padre, con la voz llena de vergüenza y preocupación. Solo el vino, balbuceó Linda, levantando su copa con manos temblorosas. El vino del brindis especial de Chloe. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba a punto de exponerse. Puse algo especial en la bebida de Chloe, continuó Linda, con su cerebro drogado incapaz de filtrar sus pensamientos. Quería darle una lección sobre la familia. La mesa quedó completamente en silencio. La boca de Scarlett se abrió. Mike parecía confundido. La cara de mi padre pasó por unas 5 emociones diferentes en 3 segundos. ¿Qué acabas de decir?, preguntó mi padre, con una voz peligrosamente baja. Linda, completamente fuera de sí ahora, siguió hablando. Esa mujer del baño me dio el polvo. Chloe iba a quedar tan tonta, tan avergonzada. Empezó a reírse de nuevo, pero la broma es para ella porque se detuvo a mitad de frase y miró su copa de vino vacía con horror creciente. Incluso en su estado drogado, estaba empezando a entender lo que había pasado. Espera, dijo, parpadeando lentamente. Esto es mi copa. Le sonreí dulcemente. Sí, Linda, lo es.
La comprensión la golpeó como un camión. Su rostro se puso blanco, luego verde, y empezó a entrar en pánico. «Las cambiaste», susurró, sus palabras aún incoherentes pero llenas de creciente horror. «Cambiaste nuestras copas». «No tengo ni idea de lo que estás hablando», dije inocentemente. Aunque sí escuché una conversación interesante en el baño antes. Mi padre estaba mirando a Linda como si nunca la hubiera visto antes. «Linda, acabas de admitir que drogas a nuestra hija». «No, yo», Linda intentó ponerse de pie, pero se tambaleó peligrosamente. «No se suponía que...» Scarlett estaba furiosa. «Intentaste drogar a mi hermana en mi cena de aniversario». «No era peligroso», protestó Linda, su voz cada vez más alta y más llena de pánico. «Solo vergonzoso». Necesitaba aprender. «¿Aprender qué exactamente?», preguntó Mike, con voz fría. El cerebro drogado de Linda la seguía traicionando. «Que no pertenece a esta familia. Que la verdadera familia de Robert soy yo, no los hijos de su esposa muerta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre parecía como si Linda lo hubiera abofeteado físicamente. «Sal», dijo en voz baja. «Robert, puedo explicarlo». «Sal», rugió, levantándose tan rápido que su silla cayó hacia atrás. «Sal de este restaurante. Sal de mi casa. Sal de mi vida». Linda intentó ponerse de pie de nuevo, pero la droga la estaba golpeando con fuerza ahora. Estaba inestable, desorientada y comenzaba a parecer genuinamente enferma. «No puedo conducir», murmuró, finalmente dándose cuenta de la magnitud de su situación. «Ese no es mi problema», dijo mi padre con frialdad. «Llama a un taxi. Llama a un amigo». «No me importa, pero no te vas a venir a casa conmigo». Scarlett estaba llorando ahora, pero eran lágrimas de ira. «Arruinaste mi cena de aniversario. Intentaste herir a mi hermana. ¿Cómo pudiste hacer esto?» Linda miró alrededor de la mesa desesperadamente, pero no encontró simpatía en ninguna parte. Mike estaba disgustado. Scarlett estaba furiosa. Mi padre parecía querer estrangularla. Y yo estaba sentada allí con lo que estoy segura que era la expresión más satisfecha del mundo. Los siguientes 20 minutos fueron absolutamente caóticos. Linda se fue volviendo más desorientada y enferma. Vomitó 2 veces en el baño del restaurante, lo que causó todo un espectáculo con el personal. El gerente se acercó. Tuvimos que explicar vagamente lo que estaba sucediendo. Y terminaron llamando a una ambulancia porque Linda estaba muy fuera de sí. Les preocupaba una intoxicación etílica. Por supuesto, no era una intoxicación etílica. Era cualquier droga que Linda había tenido la intención de usar conmigo. Cuando llegaron los paramédicos y Linda estuvo lo suficientemente coherente como para explicar lo que había tomado, no estaban contentos. Llamaron a la policía porque drogar a alguien sin su consentimiento es, ya sabes, ilegal. Linda terminó pasando la noche en el hospital en observación. La policía tomó declaraciones de todos nosotros. Les conté exactamente lo que había escuchado en el baño, y Linda, todavía algo bajo la influencia, siguió incriminándose aún más al intentar explicar su lógica. Mi padre estaba devastado. Siguió disculpándose con Scarlett y conmigo, diciendo que no tenía idea de que Linda sentía eso por nosotras, que nunca se habría casado con ella si lo hubiera sabido. La cena de aniversario de Scarlett se arruinó, pero ella seguía diciendo que simplemente se alegraba de que yo estuviera a salvo. Las consecuencias han sido intensas. Linda fue arrestada y acusada de intento de drogar, que aparentemente es un delito grave en nuestro estado. Mi padre pidió el divorcio inmediatamente y obtuvo una orden de restricción. Linda ha estado intentando contactarlo a través de amigos mutuos, alegando que solo estaba intentando unir a la familia y que yo reaccioné exageradamente cambiando las copas. La mujer que le dio la droga a Linda también fue atrapada. Resulta que era la compañera de trabajo de Linda que tenía un negocio paralelo vendiendo lo que ella llamaba drogas inofensivas para fiestas a personas que querían hacer bromas. No tan inofensivas cuando se considera agresión, y definitivamente no inofensivas cuando terminas tomando tu propio producto. Scarlett y Mike terminaron teniendo una segunda celebración de aniversario, mucho más pequeña, el fin de semana siguiente. Solo nosotras 3 y papá.
En realidad fue encantador y exactamente lo que Scarlett había querido originalmente, una cena familiar donde todos se llevaban bien. Mi padre ha estado yendo a terapia para procesar todo. Se siente increíblemente culpable por traer a Linda a nuestras vidas y no ver su verdadera naturaleza. Scarlett y yo lo hemos estado tranquilizando de que no es su culpa, Linda era buena ocultando su verdadera personalidad. Los procedimientos legales están en curso. El abogado de Linda está intentando argumentar que solo estaba planeando una broma inofensiva y que yo soy la que debería tener problemas por agresión al darle la droga. Sin embargo, varios abogados nos han dicho que esta defensa es ridícula. No puedes alegar defensa propia cuando eres tú quien trajo un arma a la pelea, por así decirlo. Linda se ha estado quedando con su hermana desde que salió del hospital. Según amigos mutuos, le ha estado diciendo a todo el que escucha que soy una psicópata manipuladora que destruyó su matrimonio y que solo estaba intentando enseñarme respeto. Al parecer, no entiende que drogar a alguien es ilegal independientemente de tus intenciones. ¿La mejor parte? La compañera de trabajo de Linda enfrenta cargos aún más graves porque esencialmente estaba traficando drogas. Durante la investigación, descubrieron que lo había hecho varias veces antes, ayudando a personas a drogar a otras para bromas o venganza. Algunos de esos casos ahora se están reabriendo como investigaciones criminales. Mi papá descubrió que Linda había estado envenenando sistemáticamente su relación con Scarlett y conmigo durante años. Le había estado diciendo que dijimos cosas que nunca dijimos, que no lo queríamos en nuestras vidas, que lo resentíamos por volver a casarse. A veces había estado interceptando nuestras llamadas y mensajes de texto, lo que explicaba por qué la comunicación se había vuelto tan difícil en los últimos años. Scarlett descubrió que Linda había intentado realmente desinvitarla de varios eventos familiares diciéndole al anfitrión que Scarlett no podía asistir sin decirle nunca a Scarlett sobre los eventos. Ambas habíamos estado preguntándonos por qué parecía que estábamos excluidas de tantas cosas. Resulta que Linda estaba saboteando activamente nuestras relaciones con la familia extendida. La revelación más impactante llegó cuando mi papá estaba empacando las pertenencias de Linda. Encontró un diario donde había estado planeando varias maneras de eliminar a Scarlett y a mí de la familia. El incidente de las drogas no fue una decisión espontánea. Había estado investigando diferentes maneras de hacernos quedar mal delante de mi papá durante meses. Algunas de sus otras ideas incluían plantar drogas en mi auto y llamar anónimamente a la policía, enviar correos electrónicos falsos desde la cuenta de Scarlett a mi papá diciendo cosas horribles sobre él, e incluso intentar engañarnos a ambos en línea para crear evidencia falsa de que hablábamos mal de Linda a extraños. Leer ese diario fue escalofriante. Esta mujer había estado viviendo en nuestra familia, comiendo en nuestra mesa, fingiendo que se preocupaba por nosotros mientras planeaba activamente nuestra destrucción. Mi papá estaba horrorizado y sigue diciendo que siente que estuvo casado con una extraña. El juicio de Linda está programado para el próximo mes. Su abogada ha estado tratando de conseguirle un acuerdo de culpabilidad, pero el fiscal está presionando por una pena de prisión debido a la naturaleza premeditada del delito y la evidencia del diario. Aparentemente, planear drogar a alguien durante meses lo empeora mucho más que una mala decisión espontánea. Mientras tanto, mi relación con mi papá ha mejorado dramáticamente. Sin la interferencia y la manipulación de Linda, hemos podido tener conversaciones honestas por primera vez en años. Ha estado increíblemente arrepentido y está trabajando duro para reconstruir la confianza con Scarlett y conmigo. Scarlett y Mike han sido increíbles durante todo esto. Scarlett sigue bromeando diciendo que la cena de su aniversario se convirtió en la más memorable de todas, aunque no por las razones que había planeado. Mike ha sido muy comprensivo y se ha vuelto protector de nuestra familia de una manera muy dulce. El restaurante donde sucedió todo se ha vuelto algo legendario en nuestro grupo de amigos. Scarlett y Mike planean regresar allí para su próximo aniversario porque, como dice Scarlett, es donde nuestra familia recuperó su verdad. También he estado yendo a terapia, porque toda la experiencia de que alguien intente drogarme fue bastante traumática. Ha sido útil procesar el hecho de que Linda había estado trabajando activamente contra mí durante años. Mi terapeuta dice que es normal sentirse violado y traicionado, incluso cuando la persona que lo hizo no era alguien en quien confiaba. De todos modos, ¿la parte más satisfactoria de todo esto? Linda sigue intentando contactar a amigos y familiares mutuos para contar su versión de la historia, pero cada vez que lo hace, solo se hace ver peor.
Parece que no puede entender que no hay ninguna versión de esta historia en la que intentar drogar a tu hijastra te convierta en la víctima. Su hermana llamó a mi papá hace unas semanas, rogándole que retirara los cargos porque Linda no está manejando bien la cárcel y es solo una mujer destrozada que cometió un error. Mi papá le dijo que las acciones tienen consecuencias y que Linda tomó su decisión cuando decidió herir a sus hijas. Algunas personas me han preguntado si me siento mal por lo que le sucedió a Linda. Honestamente, no. Ella eligió intentar drogarme. Ella eligió conspirar contra Scarlett y contra mí durante años. Ella eligió manipular a mi papá y sabotear nuestras relaciones familiares. El hecho de que su plan haya fracasado espectacularmente es solo el karma haciendo su trabajo. Siento pena por mi papá, que está genuinamente desconsolado por haber sido engañado durante tanto tiempo. Pero incluso él admite que se siente aliviado de saber la verdad, aunque duela. Scarlett y yo hemos estado bromeando con que deberíamos enviar a Linda una tarjeta de agradecimiento porque sus acciones finalmente unieron más a nuestra familia. Obviamente, no lo haremos realmente, pero hay algo de verdad en ello. Sin la interferencia de Linda, mi papá, Scarlett y yo hemos podido reconstruir nuestras relaciones de una manera realmente significativa. El caso judicial ha sido interesante de seguir. La estrategia de defensa de Linda parece ser afirmar que estaba mentalmente inestable debido a sentirse excluida de la familia. Su abogada argumenta que no debería ser considerada totalmente responsable porque estaba actuando por angustia emocional. El fiscal no está de acuerdo. Han señalado que el diario de Linda muestra meses de planificación cuidadosa, investigación sobre diferentes drogas y consideración de múltiples formas de dañarme a Scarlett y a mí. Eso no es inestabilidad mental, eso es premeditación. La compañera de trabajo de Linda terminó aceptando un acuerdo de culpabilidad y testificó contra Linda a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio fue condenatorio. Describió a Linda como tranquila, calculadora y específica sobre el deseo de hacerme parecer estúpida y fuera de control frente a mi familia. Durante una de las audiencias judiciales, Linda intentó acercarse a mí para explicarse. El alguacil la detuvo, pero pude oírla decir algo sobre cómo arruiné todo y cómo solo quería ser parte de la familia. Incluso frente a cargos criminales, todavía no entiende que no puedes drogarte para ser amado. Mi papá asistió a todas las audiencias judiciales. Me dijo que quería ver que se hiciera justicia y asegurarse de que Linda entendiera que sus acciones tenían consecuencias graves. Verlo apoyar a Scarlett y a mí durante el proceso legal ha sido sanador para nuestra relación. El juicio en sí fue relativamente rápido. La abogada de Linda no tenía mucho con qué trabajar, dado que Linda esencialmente había confesado todo bajo la influencia de su propia droga. La evidencia del diario fue abrumadora, y el testimonio de su compañera de trabajo cerró el trato. Linda fue declarada culpable de todos los cargos: intento de agresión con una sustancia peligrosa, conspiración para cometer agresión y algunos otros cargos relacionados. Fue sentenciada a 18 meses de prisión y 3 años de libertad condicional. También se le ordenó pagar los costos de mi terapia y no tener contacto con ninguno de nosotros durante 5 años después de su liberación. Cuando se leyó la sentencia, Linda se derrumbó llorando e intentó dirigirse a la corte. Siguió diciendo que lo sentía y que nunca quiso que llegara tan lejos. El juez no estaba impresionado y le dijo que el momento de las disculpas había pasado hace mucho tiempo. Después del juicio, mi papá, Scarlett, Mike y yo salimos a cenar, irónicamente, en el mismo restaurante donde todo había comenzado. Se sintió como un cierre, celebrando que se hiciera justicia en el lugar donde el plan de Linda había fracasado tan espectacularmente. Scarlett brindó esa noche por la familia de verdad, y por la verdad que siempre sale a la luz con el tiempo. Todos brindamos por eso, y por primera vez en años, sentimos que realmente estábamos celebrando como una familia. Linda está cumpliendo actualmente su condena. Hemos escuchado a través de conocidos mutuos que todavía mantiene su inocencia y afirma que ella fue la verdadera víctima en todo esto. Algunas personas nunca aprenden, supongo. Mi papá ha estado soltero desde el divorcio y dice que no tiene prisa por volver a salir con alguien. Se está concentrando en reconstruir sus relaciones con Scarlett y conmigo. Y, honestamente, ha sido maravilloso tener a mi padre de vuelta sin la influencia tóxica de Linda. Scarlett y Mike tuvieron su verdadera celebración de aniversario unos meses después. Una hermosa cena solo con la familia, exactamente como debería ser. Sin drama,
sin agendas ocultas, solo gente que se quiere disfrutando de la compañía del otro. Mirando hacia atrás en esa noche, estoy agradecida por la mujer en el baño que me advirtió sobre el plan de Linda. Nunca supe quién era ni por qué decidió ayudarme, pero su conciencia me salvó de una situación humillante y potencialmente peligrosa. También estoy agradecida de haber confiado en mis instintos y de haber tenido la presencia de ánimo para cambiar las copas. Fue una decisión de fracción de segundo que podría haber salido mal de muchas maneras, pero de alguna manera todo salió perfectamente. Toda la experiencia me enseñó que a veces la basura se saca sola. El odio y los celos de Linda finalmente destruyeron su propia vida mientras unían al resto de nosotros. Gastó tanta energía tratando de destrozar a nuestra familia que olvidó construir algo positivo para sí misma. En estos días, nuestras reuniones familiares son pacíficas y genuinamente agradables. Hablamos de Linda a veces, usualmente en el contexto de estar agradecidos de que ella esté fuera de nuestras vidas. Scarlett bromea diciendo que Linda nos dio el mejor regalo de aniversario al revelar su verdadera naturaleza tan definitivamente. Mi padre todavía se siente culpable a veces por no haber visto el verdadero carácter de Linda antes. Scarlett y yo seguimos recordándole que las personas manipuladoras son buenas en la manipulación. Ese es literalmente su conjunto de habilidades. Lo importante es que él nos eligió cuando supo la verdad, y se ha esforzado mucho para enmendar las cosas. En cuanto a mí, he aprendido a confiar más en mis instintos y a no ignorar las señales de alerta por el bien de mantener la paz. A veces el conflicto es necesario, y a veces las personas te muestran quiénes son realmente cuando creen que pueden salirse con la suya. Linda intentó drogarme para hacerme quedar mal delante de mi familia. En cambio, terminó exponiéndose como la persona tóxica que siempre había sido, destruyendo su propia vida y uniendo al resto de nosotros. Si eso no es justicia poética, no sé qué lo es. La mejor venganza es realmente vivir bien. Y en estos días, nuestra familia está viviendo muy bien, de hecho. Finalmente libres del veneno que Linda había estado esparciendo entre nosotros durante años. A veces, lo mejor que le puede pasar a una familia es perder a la persona que nunca fue realmente parte de la familia. Unos meses después de la sentencia de Linda, sucedió algo inesperado que añadió otra capa a toda esta saga. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de una mujer llamada Jessica, que se identificó como investigadora privada. He sido contratada por varias familias para investigar casos relacionados con Linda Martínez, dijo. Entiendo que usted fue víctima de sus planes. ¿Estaría dispuesta a hablar conmigo? Resulta que el patrón de comportamiento de Linda se remontaba mucho más atrás de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Jessica había sido contratada por la familia del esposo anterior de Linda, un hombre llamado David que había muerto en lo que se consideró una caída accidental por las escaleras 2 años antes de que Linda conociera a mi padre. Los hijos de David siempre sospecharon que algo andaba mal. Jessica explicó, cuando nos conocimos en una cafetería cerca de mi oficina, que Linda heredó todo cuando David murió y se mudó al otro lado del país inmediatamente después. Los niños la contrataron para investigar si la muerte de su padre fue realmente un accidente. Se me heló la sangre. ¿Cree que Linda mató a su esposo anterior? Creo que Linda tiene un patrón de dirigirse a hombres viudos con hijos adultos, casarse con ellos y luego trabajar sistemáticamente para eliminar a los hijos. Ese del panorama, a veces mediante la manipulación, a veces mediante medios más directos. Jessica me mostró un archivo que me revolvió el estómago. Linda se había casado 2 veces antes que mi padre. Su primer esposo había muerto en un accidente automovilístico después de cambiar su testamento para dejarlo todo a Linda en lugar de a sus 2 hijos. Su segundo esposo, David, se había caído por las escaleras después de que sus hijos comenzaran a cuestionar la influencia de Linda sobre su padre. En cada caso, continuó Jessica, Linda heredó bienes sustanciales y desapareció, solo para reaparecer en una nueva ciudad con una nueva identidad, apuntando a otro viudo vulnerable. Me sentí enferma al darme cuenta de lo cerca que había estado mi padre de convertirse en otra víctima en el juego retorcido de Linda. ¿Le ha contado esto a la policía? Estoy trabajando con las fuerzas del orden en múltiples jurisdicciones. Su caso, de hecho, abrió todo porque es la primera vez que los planes de Linda fracasaron tan espectacularmente que dejó evidencia clara de sus métodos. Jessica explicó que el diario de Linda, que se había presentado como evidencia en mi caso, contenía referencias a sus matrimonios anteriores y lo que había aprendido de cada experiencia. Aparentemente,
Linda había estado refinando su enfoque con cada víctima, mejorando en la manipulación y el control. Su padre debía ser su plan perfeccionado, dijo Jessica con severidad. Había aprendido de sus errores anteriores y había desarrollado lo que ella creía que era un enfoque infalible para aislarlo de sus hijos. Y luego, bueno, no estamos seguros de cuál era el objetivo final, pero dada su historia, no habría sido bueno. La investigación reveló que el nombre real de Linda ni siquiera era Linda Martínez. En realidad era Linda Catherine Wells, y había estado usando la identidad de Martínez, robada a una mujer que había muerto en un accidente automovilístico, durante los últimos 6 años, a partir de la muerte de David. Jessica me mostró fotos de las víctimas anteriores de Linda, todos hombres viudos de entre 50 y 60 años, todos con hijos adultos, todos con bienes sustanciales. El patrón era tan consistente que daba escalofríos. Su rápido ingenio esa noche no solo la salvó de la vergüenza, me dijo Jessica. Probablemente salvó la vida de su padre. Le pregunté a Jessica si podía compartir esta información con mi padre, Scarlett y conmigo juntas. Ella estuvo de acuerdo, y acordamos reunirnos en la casa de mi padre el fin de semana siguiente. Cuando Jessica expuso la evidencia a mi familia, mi padre palideció por completo. Scarlett comenzó a llorar, y sentí una combinación de horror y alivio de haber escapado de la trampa de Linda. Ella planeaba matarme, dijo mi padre en voz baja, mirando las fotos de los maridos anteriores de Linda. Por eso estaba tan decidida a deshacerse de ustedes, chicas. Ustedes eran las únicas que podían detenerla. La revelación puso todo en perspectiva. El intenso odio de Linda hacia Scarlett y hacia mí no se trataba solo de celos o de querer la atención de mi padre. Éramos obstáculos para su plan final, y ella estaba trabajando sistemáticamente para eliminarnos de la ecuación. El incidente de las drogas probablemente fue su fase de prueba, explicó Jessica. Quería ver si podía manipular situaciones para hacer que parecieras inestable o poco confiable. Si eso hubiera funcionado, habría pasado a planes más serios para alejarte permanentemente. Supimos que Linda había estado envenenando lentamente a mi padre con pequeñas dosis de medicamentos que eventualmente le habrían causado problemas cardíacos. La autopsia de su esposo anterior, David, había revelado niveles elevados de medicamentos para el corazón en su sistema, pero se había considerado inconcluso porque tenía una receta para el mismo medicamento. Ella fue paciente, dijo Jessica. Linda pasaría años construyendo confianza, aislando a sus víctimas de sus sistemas de apoyo y luego implementando lentamente su plan final. Su padre probablemente tenía meses, quizás un año, antes de que ella hiciera su movimiento. La parte más perturbadora fue saber que Linda había estado documentando todo. Llevaba registros detallados de cada matrimonio, lo que funcionaba, lo que no, y cómo mejorar su enfoque. Ella veía a sus víctimas como experimentos de manipulación y control. Ella escribió sobre su familia como si fueran personajes en una historia que estaba escribiendo. Jessica nos dijo que tenía fantasías elaboradas sobre lo agradecido que estaría su padre una vez que sus hijas ingratas estuvieran fuera de escena y cómo vivirían felices para siempre con su herencia. La investigación también reveló que Linda había estado en contacto con otras mujeres que compartían sus métodos. Aparentemente, había una pequeña red de mujeres que compartían técnicas para manipular y controlar a sus víctimas. Se llamaban a sí mismas viudas negras y se consideraban superiores a sus víctimas. Este descubrimiento llevó a una investigación mucho más grande que involucró a múltiples agencias del orden público. El caso de Linda había abierto la puerta para descubrir lo que era esencialmente una red de asesinos en serie que había estado operando durante años. Mi padre estaba devastado por estas revelaciones. Seguía diciendo que se sentía como un tonto por no haber visto las señales, pero Scarlett y yo le recordamos que Linda era una manipuladora profesional que había estado perfeccionando su arte durante más de una década. Ella te eligió porque eres un buen hombre que confía en la gente, le dijo Scarlett. Eso no es una debilidad. Eso es lo que te hace quien eres. El problema es que la gente como Linda se aprovecha de la gente buena. Los cargos adicionales contra Linda fueron severos. Ahora enfrentaba múltiples cargos de asesinato, fraude, robo de identidad y conspiración. Su sentencia de 18 meses fue solo el comienzo. Se enfrentaba a cadena perpetua sin libertad condicional. Durante una de las audiencias judiciales por los nuevos cargos, el abogado de Linda intentó argumentar que estaba mentalmente enferma y no era responsable de sus actos.
La fiscalía trajo a expertos en psiquiatría que testificaron que Linda era una psicópata de manual que sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo había estado haciendo deliberadamente durante años. Ella no está loca, testificó un experto. Es una depredadora calculadora que veía las relaciones humanas como oportunidades de explotación. Cada acción que tomó fue deliberada y planeada. Las familias de las víctimas anteriores de Linda se acercaron a nosotros durante el juicio. Los hijos de David, Mark y Jennifer, acudieron a una de las audiencias y nos agradecieron por exponer la verdadera naturaleza de Linda. Sabíamos que algo andaba mal, nos dijo Mark. Nuestro padre era un hombre cuidadoso que nunca había tenido una caída seria en su vida. Pero Linda era tan convincente, y ella hizo que todos creyeran que solo éramos niños codiciosos que no podíamos aceptar la nueva felicidad de nuestro padre. Jennifer añadió, casi nos convenció de que éramos el problema. Era tan buena en el gaslighting que comenzamos a dudar de nuestros propios recuerdos e instintos. Verla expuesta de esta manera ha sido sanador para nosotros. El juicio se convirtió en una sensación mediática. La historia de Linda apareció en podcast y programas de televisión de crímenes reales. Fue apodada la asesina del aniversario porque tendía a dirigirse a sus víctimas alrededor de fechas importantes como aniversarios o cumpleaños. Durante el juicio, se presentaron más víctimas, mujeres a las que les habían puesto alcohol en las bebidas en fiestas, hombres que habían sido manipulados para cambiar sus testamentos, familias que habían sido destrozadas por la interferencia de Linda. El alcance de sus crímenes fue asombroso. La sentencia final de Linda fue un día que nunca olvidaré. Le dieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos, además de sentencias adicionales por los cargos de fraude y robo de identidad. Cuando el juez leyó la sentencia, Linda finalmente mostró emoción, no remordimiento, sino rabia. No entienden, le gritó al juez. Les di a esos hombres un propósito. Hice sus vidas significativas. Sus hijos eran parásitos que no merecían lo que yo podía darles. Incluso al final, Linda no pudo entender que el amor y la familia no son transaccionales. Ella veía las relaciones como juegos de suma cero donde alguien tenía que perder para que ella ganara. Después de la sentencia, mi padre, Scarlett, Mike y yo fuimos a nuestro restaurante favorito, el mismo donde el plan de Linda había fracasado. Brindamos porque se hizo justicia y porque las familias de las víctimas anteriores de Linda finalmente obtuvieron un cierre. Sigo pensando en esa noche, dijo Scarlett. Si Chloe no hubiera escuchado esa conversación, si no hubiera cambiado las copas, Linda podría haber tenido éxito en separarnos. Papá podría haber. Mi padre la interrumpió suavemente. El ingenio y el coraje de Chloe nos salvaron a todos. Estamos aquí. Estamos juntos. Y somos más fuertes que nunca. La experiencia nos cambió a todos. Mi padre se volvió más cauteloso con respecto a confiar en la gente, pero también se volvió más agradecido de la familia que tenía. Scarlett y Mike comenzaron a trabajar como voluntarios con organizaciones que ayudan a las víctimas de la manipulación doméstica. Y descubrí que tenía un talento para ver a través de las fachadas de las personas que nunca antes había reconocido. Jessica, la investigadora privada, me ofreció un trabajo en su empresa. Tienes instintos naturales para este trabajo, me dijo. Viste a través de Linda cuando todos los demás fueron engañados. Ese es un don raro. Estoy considerando su oferta. Hay algo atractivo en ayudar a otras familias a evitar lo que pasamos, en usar mi experiencia para proteger a otras víctimas potenciales. La historia de Linda se ha convertido en una advertencia sobre los peligros de la manipulación depredadora. Su caso ahora se utiliza en programas de capacitación para las fuerzas del orden y los trabajadores sociales para ayudarlos a reconocer las señales de destrucción familiar sistemática. En cuanto a nuestra familia, lo estamos haciendo mejor que nunca. Ahora tenemos cenas familiares semanales, y hemos establecido nuevas tradiciones que no incluyen a nadie que no esté genuinamente comprometido con nuestro bienestar. Aprendimos que a veces lo más importante que puedes hacer por tu familia es protegerla de las personas que la destruirían. La ironía no se me escapa de que el intento de Linda de separarnos terminó uniéndonos más de lo que habíamos estado nunca. Su odio y manipulación se convirtieron en el catalizador para sanar las relaciones que habían sido dañadas por su interferencia. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera ido al baño esa noche. Si no hubiera escuchado la conversación de Linda. Si no hubiera tenido la presencia de ánimo para cambiar nuestras copas.
Pero luego recuerdo que la verdad tiene una forma de salir eventualmente. La maldad de Linda habría sido expuesta de una forma u otra. Simplemente fui el catalizador que hizo que sucediera antes que después. La mejor parte de toda esta prueba es que me devolvió a mi familia. Mi padre es realmente mi padre otra vez, no la versión manipulada de sí mismo de Linda. Scarlett y yo estamos más cerca de lo que hemos estado desde que éramos niños. Y Mike se ha convertido en el hermano que nunca tuve, alguien que protege y apoya a nuestra familia sin ningún motivo oculto. Hemos aprendido que la familia no se trata solo de relaciones sanguíneas. Se trata de personas que eligen amarse y apoyarse mutuamente genuinamente. Linda puede haber sido legalmente parte de nuestra familia durante 5 años, pero nunca fue realmente familia porque nunca eligió amarnos. Solo eligió usarnos. En estos días, cuando levantamos nuestras copas para brindar por la familia, sabemos que todos los que están en la mesa están allí porque quieren estarlo, no porque estén conspirando contra nosotros. Ese es un regalo que Linda, en su retorcida manera, terminó dándonos, el conocimiento de que nuestro amor mutuo es real y vale la pena protegerlo. La mujer en el baño que me advirtió sobre el plan de Linda resultó ser la hija de David, Jennifer. Ella había estado rastreando los movimientos de Linda desde la muerte de su padre y la había reconocido en el restaurante esa noche. Cuando vio a Linda actuando de manera sospechosa y dirigiéndose al baño, la siguió y escuchó la transacción de drogas. Había estado observando a Linda durante meses, tratando de reunir evidencia sobre la muerte de mi padre, me dijo Jennifer cuando finalmente nos conocimos. Cuando la vi en la cena de su familia y presencié cómo compraba drogas para usarlas contigo, supe que tenía que actuar. No pude salvar a mi padre, pero pude salvar al tuyo. Su intervención fue el primer dominó que llevó a la caída de Linda, y en última instancia, a la justicia para todas las víctimas de Linda. A veces, los actos de coraje más pequeños pueden tener el mayor impacto. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que la noche de la cena de aniversario de Scarlett fue la noche en que nuestra verdadera familia renació. Perdimos a Linda, pero ganamos algo mucho más valioso, el conocimiento de que realmente pertenecemos juntos y la fuerza que proviene de sobrevivir al intento de alguien de destruirnos. Linda está pasando el resto de su vida en prisión, exactamente donde pertenece. Y nosotros estamos pasando el resto de nuestras vidas como una familia, exactamente donde pertenecemos.